El 25 de febrero del año 57, dos doctores, el doctor Aires y el doctor Yabur, me parece, realizaron el primer implante coclear. ¿Qué cosa es el implante coclear? Era el implantar precisamente, valga la redundancia, un aparatito electrónico en la parte posterior de la oreja, por debajo de la piel, para que las personas que no escuchaban pudieran escuchar y recuperar la capacidad de comunicarse, de oír algunos sonidos y tener así una vida mucho más, más plena, ¿no? de mayor aprovechamiento. Desde el año 57 al día de hoy, pues mucho se ha avanzado en implante coclear. Ahora ya se sabe quiénes son los que más se benefician, qué cosas hay que hacer. Han aparecido nuevos aparatos, la tecnología ha desarrollado muchísimo. Y en nuestro país ya tenemos algún tiempito haciendo implantes cocleares en algunos centros públicos y privados de nuestro país. Está con nosotros María Paula Brandon, ella es audióloga, ella se ocupa del post implante coclear, porque es la encargada de ayudar a la persona a aprender a escuchar, porque una cosa es escuchar después de no haber escuchado nunca y otra cosa es aprender a escuchar para poder tener pues la posibilidad de tener una mejor fluidez en el lenguaje y todo lo que tiene que ver en realidad con esa forma de captar sonidos y emitir sonidos articulados. De todo eso vamos a conversar con María Paula, a quien le damos la bienvenida, es audióloga del CEPAL, Centro Peruano de Audición y Lenguaje, para que nos cuente pues cuál es el día a día en el básicamente postoperatorio del implante coclear. María Paula, muchísimas gracias por estar con nosotros. De nada. Un placer contar con tu presencia en el programa el día de hoy, Gracias para que a nos ti. cuentes un poquito acerca de lo que es el implante coclear, cuál es el propósito en realidad. Mucha gente cree que el implante coclear es como, no sé, si eras ciego, te cambian algo en la visión que te permite ver claramente. ¿Podríamos establecer un paralelo entre eso y la audición? En realidad, mucha gente piensa que tenemos muchos papás y eso hay que desmitificar un poco, ¿no? Me pongo los lentes y ya veo y ya bien. está, ¿no? Ya. No, con la audición no sucede lo mismo, hay que establecer todo un entrenamiento que va a llevar un tiempo, ¿no? Definitivamente el implante coclear va a reemplazar las veces de las células ciliadas que están dañadas, va a hacer un poco ese trabajo, pero no es lo único, ¿no? Sino que hay que hacer todo un trabajo de entrenamiento auditivo para ellos, ¿no? Quisiera que nos grafiques de manera simple, como les dices a tus papás, cómo es que escuchamos, cómo es que el oído, el cerebro escucha los sonidos, las ondas sonoras ingresan por la oreja, por el conducto. ¿Podrías, por favor, ayudarnos claro. con esto? En una persona oyente, bien, el sonido ingresa por el canal auditivo, va a pasar el oído medio y esto va a ingresar hasta el oído interno, las células ciliadas van a hacer ciertos movimientos y va a ingresar el sonido a través del nervio auditivo hacia el cerebro, que es el que va a interpretar la información y es el que va a comprender lo que se está diciendo, ¿no? En una persona que tiene una pérdida auditiva neurosensorial, que es la mayoría de los casos, lo que está dañado en menor o mayor medida van a ser las células del oído interno, ¿no? Las células ciliadas. Estas células ciliadas famosas. Esas son las que van a estar dañadas, ¿bien? Entonces, el implante coclear, ¿qué es lo que hace? En este caso, se introduce una fila de electrodos a través de una cirugía quirúrgica. Tienes acá Sí, claro. una maqueta, ¿no? A ver, por les favor, muestro. cuéntanos un poquito. Este es el implante coclear que tiene dos componentes. Un componente interno, que es el que se va a introducir a través de la cirugía, que van a tener una fila de electrodos que es muy chiquitito. ¿Podrías, para la cámara del frente, ahí, colega? Esta es una fila de electrodos. Exacto, que y en esa posición. muy chiquitita. Ya. Porque la cóclea es... Claro, porque la cóclea es chiquitita, entonces tiene que entrar a un espacio muy pequeño. ¿Verdad? Este es el componente interno. Ya. Bien. Luego de un mes de la cirugía aproximadamente, se va a colocar el componente externo. Correcto. Primero va esto. Primero va esto. Y después un mes se pone eso. Por el tema de la cicatrización de la herida, ¿verdad? Entonces tenemos este componente externo. Correcto. Que va a ser el que va a procesar la información. Esta es la antena que va a recibir la información, que va a hacer las veces de... la antena receptora. La antena receptora. O sea, del conducto, ¿no? Exacto. Tiene diferentes micrófonos y eso ya va a depender de la marca, del modelo del implante. Pero en general todos tienen una antena, tienen micrófonos, tienen una batería que es recargable y lo más importante que tienen el procesador del sonido. Que es el que la antena va a recibir la información, esto va a procesar esa información y la va
la va a enviar a través de un imán que tiene la parte externa con la parte interna tiene un imán. Hacia eso. Entonces esto pega. Correcto. Y transmite la información a través de los electrodos al nervio auditivo. Perfecto. O sea, de alguna manera va a hacer que el sonido bypassee la zona dañada de las células ciliadas y entre por esa vía directamente al nervio auditivo. Exacto. ¿Y cómo escucha una persona después del implante coclear? ¿Cómo recibes tú al paciente? ¿En qué momento empieza tu trabajo con ellos? Normalmente la mayoría son niños pequeños, ¿no? Entonces, a la semana del encendido más o menos ya estamos viendo ciertos cambios, que realmente son los papás los que te van a manifestar. Sonó algo y volteó, está balbuceando o está llorando, se está tocando la oreja porque está sintiendo algo. Al mes ya vemos resultados mucho más evidentes. Pero los niños no nos pueden decir, sobre todo si son niños muy pequeños, cómo exactamente están escuchando. La idea es que están escuchando lo más cercano a la normalidad posible. Correcto. En adultos, poslocutivos, es decir, que han perdido la audición después de haber escuchado, son los que nos pueden dar más luces sobre eso. Todas las ¿no? conclusiones que ustedes obtienen, ¿no? Vienen de las personas que primero escucharon, perdieron la audición y nuevamente la recuperaron, ¿no? Ellos te pueden establecer una diferencia entre lo que tenían de audición antes y lo que tienen ahora. Exacto. Ellos manifiestan que es algo natural. Nunca es una audición completamente natural, no se recupera hacia lo anterior, Así es. pero se asemeja mucho a lo natural, sobre todo con el tema del entrenamiento, ¿no? Mientras más entrenamiento, mayor rehabilitación, va a ser también mucho más natural y mucho más sencilla todo el proceso de adaptación. ¿Es más fácil trabajar en niños que no han tenido nunca audición que en adultos que han perdido la audición y después la han recuperado con el implante coclear? Es diferente. En los niños lo que hay que hacer es habilitar desde cero, ¿no? En la mayoría de los casos los niños nacen sin escuchar y la idea es poner el implante coclear lo más temprano posible. Bien, en el caso de los adultos es empezar, no es empezar de cero porque ya tienen una memoria auditiva. Base, ¿no? Claro. O también hay casos de niños o personas, en general pacientes, que tienen una pérdida auditiva que es progresiva. Antes escuchaban, tenían una pérdida que era leve, que era moderada y de pronto van perdiendo la audición y tienen ahora una pérdida profunda que ya los hace candidatos a un implante coclear. Y en el caso de ellos también es mucho más sencillo porque ya hay memoria auditiva, ¿no? ¿Cómo no? Claro que sí. Ahora, es que se me vienen tantas cosas a la cabeza porque te pones un poco en los zapatos de las personas que no escucharon nunca y de pronto empiezan a escuchar. Esto es un proceso que demora mucho tiempo. ¿Cuánto de tu trabajo forma parte de la vida de un implante, de un paciente posimplantado? O sea, el trabajo del audiólogo es, claro, instruir a los papás en el manejo del equipo. Esa es una parte bastante importante, en estar pendiente siempre que el implante coclear esté funcionando adecuadamente y en las programaciones del implante coclear. Van a ser al mes de la operación, como te mencionaba, el primer encendido. Luego tenemos un implante coclear, luego tenemos una programación que viene siendo un mes después, cada 3 meses. Eso se va manejando, pero en realidad durante el primer año van a ser más o menos cada 3 meses, luego se extiende cada 6 meses y finalmente viene siendo una vez al año. Pero hasta adultos la programación tiene que hacerse una vez al año porque anatómicamente también van a haber muchos cambios, evidentemente, ¿no? Y siempre el trabajo del audiólogo se da de la mano con la rehabilitadora, con la especialista, porque es la que está en el día a día, ¿no? Para poder ver cómo está funcionando. María Paula, tenemos una llamada, es Oscar de Miraflores que quiere hacerte una consulta y después seguimos conversando, porque tengo 1, 2, 3, 4, 5 preguntas que me han venido a la cabeza de cosas que has ido diciendo, las he empezado a pescar. Vamos a ver qué nos quiere preguntar Oscar. ¿Cómo estás, Oscar? Buenos días, gracias por llamar al programa. Buenos días, muchas gracias. Tu consulta, por favor. Gracias, es una pregunta relacionada a la pérdida de la audición de un oído y quería saber si este implante funcionaría. Digamos, yo tengo 60 años y oigo por un oído y por el otro no. Si esto podría implantarse en un solo lado. Muchas gracias. Ok, Oscar, muchísimas gracias. ¿Quiénes son candidatos para implante coclear? Es lo que me da pie a preguntarte la consulta de Oscar. En este caso específicamente de Oscar, habría que ver ese oído por el que no escucha, si hay una pérdida que es total, ¿no? Si
sordera que es profunda. Normalmente cuando la audición es normal de un oído, se opta por un audífono en el otro oído o no se hace nada. Realmente un audífono sería lo ideal, sobre todo si no hay una pérdida que sea tan profunda. No tan sostenida. Pero igual un adulto de manera privada puede elegir ir y operarse y adelante, ¿no? De todas maneras le va a servir. En relación a tu pregunta de quiénes son los candidatos... ¿Quiénes sí pueden recibir un implante coclear? ¿Quiénes no son candidatos para el implante coclear? A ver, primero tenemos el tema de la edad. A partir de 1 año de edad en adelante. Siempre decimos, mientras más temprano mejor, sí, pero no podemos hacerlo antes del año de edad. Luego tenemos el grado de pérdida auditiva. Necesitamos que sea una pérdida auditiva menor una pérdida auditiva de severas a profundas. Pérdidas auditivas menores, leves, moderadas, no son candidatos porque van a tener mucho mejor acceso al sonido con audífonos convencionales, además de la parte económica, ¿no? Luego tenemos el tema del acceso a la rehabilitación y el acceso en general a los equipos, a los repuestos. ¿Qué pasa? Muchas veces acá en nuestro país y en muchos otros países de Latinoamérica tenemos pacientes que quieren un implante, que tienen la edad, que tienen la pérdida auditiva, pero que viven en zonas rurales alejadas, por ejemplo, sin electricidad. Que es un poco la pregunta del Facebook que tenemos, ¿no? O sea, mi hijo está por recibir un implante coclear, ¿qué cuidados debería tener el día a día? De alguna manera, ¿no? O sea, claro, en el día a día, luego del implante coclear, si se refiere a eso, o previo al implante coclear. Una vez colocado. Una vez colocado el implante coclear, lo que hay que tener cuidado es simplemente al día siguiente de la operación, normalmente se le da de alta, y el cuidado normal de una cirugía por la herida. Quirúrgicas que el médico le dé, ¿no? Al día siguiente se le da de alta y nosotros en el colegio recibimos a los niños a los 2 días de haber sido operados, tener cuidado con los golpes y nada más, ¿no? Mencionabas algo dentro de los criterios para saber si operas o no operas a alguien con implante coclear, y uno es el acceso, ¿no? El acceso. O sea, si vives en una zona rural, si vives en una zona alejada, si no tienes siquiera cerca a la zona donde vives un equipo que pueda ir manejando esto, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado desde la electricidad porque son baterías recargables. Eso te iba a preguntar, ¿cada cuánto hay que darle mantenimiento al equipo, las baterías, cuándo hay que cambiar el aparato? Porque de pronto se malogró, se dañó. El equipo, la parte interna no se cambia nunca. La parte externa normalmente se va renovando porque son piezas que se van usando. Las baterías son recargables, pero también tienen un tiempo de vida. Los cables, las bobinas, todo tiene un tiempo de vida y normalmente después todo el tiempo la tecnología va cambiando y va siendo mejor como cualquier otro aparato electrónico, y lo que se puede hacer siempre es un upgrade, lo que se llama, de un procesador nuevo, de un procesador nuevo. Una renovación de equipo. Exacto. Y respecto, perdón, para cerrar esto, del acceso, no solamente es el acceso a la tecnología en sí, sino el acceso también a la rehabilitación. Es muy importante eso. O sea, el equipo post implante, ¿no? Claro que sí. Milena Ramos quiere saber si es necesaria la colocación de un segundo implante coclear, en qué casos, por qué. Lo ideal... ¿Es uni o bilateral? Lo ideal son los implantes bilaterales porque nosotros escuchamos por los dos oídos. Eso efectivamente. Es indiscutible, ¿no? Por una cuestión económica, muchas veces lo que se hace es operar un oído, el otro se va estimulando con audífonos, y poco a poco, si se puede comprar un segundo implante, a nivel público el Estado te pone un solo implante, lógicamente por la demanda. ¿Cómo no? Acá en Perú tenemos pocos niños, deben ser unos 4 niños con implantes bilaterales que han sido privados. Pero es lo ideal, ¿no? Pero con un implante igual se puede adquirir lenguaje y se puede avanzar muy bien, ¿no? ¿Alguna recomendación para aquellos papás que todavía duden del implante coclear? En realidad la primera recomendación siempre es un diagnóstico temprano, un diagnóstico oportuno, para poder ver si es que el paciente es candidato a un implante coclear y hacerlo de una manera temprana. Mientras que se cumple el año de edad, esperamos un diagnóstico temprano. A los 3 meses, 6 meses, antes de los 6 meses empezar a utilizar audífonos para ir estimulando y hacer un diagnóstico temprano, un diagnóstico oportuno, poder tener todas las baterías de pruebas, no pensar que con un potencial evocado ya tenemos suficiente, sino que hay que hacer una batería completa de pruebas y luego poder hacer el implante coclear, que lo más importante luego del implante coclear siempre es la rehabilitación y la familia, ¿no? El apoyo de la familia, el soporte que va a tener la familia.
María Paula, un placer. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Ha sido un gusto tenerte acá en el programa. Espero que se repita. Tenemos mucho de qué hablar en términos de implante coclear y rehabilitación auditiva. Gracias por acompañarnos. Ha sido María Paula Brandon, audióloga. Nos ha estado contando todo lo que se refiere al post del implante coclear. Nos vamos a una pausa y volvemos con la última entrevista de la mañana.